Bueno, mientras van grabando, ahí les decía que, ahora que sale de acuerdo que yo lo puedo, después la puedo editar, les decía que este tema todos lo tienen que manejar. Y la idea se han elaborado unas preguntas que obviamente yo no espero que todo el mundo se sepa todo lo que está ahí, inclusive teniendo la charla que le vamos a dar ahorita, Amarilis va a intentar de eh, como indicarles cuando hay alguno de estos temas, ¿por qué no le pasamos las hojas a todo el mundo, ¿no? Para que tengan, pero es que ahí nada más, ahí, no, No, ya, 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 ya. pero ¿por qué le das allá? Ya, ya. Entonces, están aquí en preguntas, y supuestamente todos deben saber. Si no saben, pues esta es la idea, para que sepan. Y luego, posteriormente, vamos a poner otra prueba, la misma. Sepan cuál es lo que viene en el examen. Si esto no es un examen, la idea es precisamente que sepan qué es lo que viene en el examen. ¿Ok? Entonces, y si no entendieron bien, muéstrala y la vamos a poner. Pero aquí todo el mundo tiene que sacar 100. Le estoy dando una batería de qué es lo que tiene. Y lo que le estamos poniendo aquí es lo que ustedes tienen que saber, que en algún momento les va a tocar. Nadie se las sabe todas, pero por eso le estamos dando aquí las preguntas que van a ver. Entonces, más adelante, ¿se acuerda que unos temas que tocamos, en dónde estoy yo aquí en la oficina? Que yo quiero estar acá, pero bueno, sí están ahorita todos. ¿Por qué alguien está subiendo más que ahorita está por el tiempo? Ah, porque tengo 10 años hasta aquí. No, dale, no te vayas a sentir que no te. Eh, dale, dale, poner más atención. Ya. Porque tengo 10 años hasta aquí, entonces ya soy. No, eso no es la idea. Yo soy de la opinión que aquí tú puedes tener meses y en unos meses tú sabes por lo menos lo principal de alguien que pueda tener años. Realmente es así. ¿Qué es lo que no hay manera que por más que tú piles, es lo que te da los años que más sabe el diablo por viejo que por el diablo? Y es la malicia, esa parte. Eso te lo dan los años. ¿Ves? Entonces, ¿qué hay que saber del ITV? ¿Qué hay que saber de la Caja de Seguro Social? ¿Qué hay que saber de la NEA? ¿Qué hay que saber de la ministerio? Todo eso tú lo puedes estudiar. Y no importa que se lo memorice. Exactamente. ¿Qué es el dinero? Exactamente. Usted sabe el dinero, se lo sabe. Y esto mañana se nos olvida. Porque si usted no practica, si tú tienes que idioma, tú te vas a vivir en otro país por muchos años, cuando regresas, no sabes ni hablar español. Bueno, lo mismo pasa con Sara. Entonces, este es el primer punto, luego vamos a concluir la parte laboral que ya la tengo armada para darle chance a otros temas que le vamos a pedir a Danilo, Yeneira, que saquen, que yo vamos a sacar una lista de los temas que nosotros consideramos fiscales, son temas fiscales, que todos tienen que saber. Por ejemplo, cuándo se trata la tasa única, cómo se paga esa operación o por qué se paga, porque todo el mundo que hace le pone un cachito a la operación de vida. Pero muchos no saben por qué. Entonces, eso significa que todo el mundo debe saber, es como una maestría. Lo único que le va a faltar a ustedes aquí es el título, pero van a saber más que usted se aguanta un año de alguien hablándole paja ya de un montón de cosas que usted ni va a usar. ¿Va? Y lo principal se lo vamos a enseñar aquí. Entonces estamos en ese punto. Esto que estamos grabando aquí, después tenemos que editarlo. Yo diría que vas a tener que hacer más cerca por lo de la voz. Vamos a ver, aguántese ese examen que está allí y hágame este examen. Ah, no salió mal. No se preocupe si aquí todos salieron mal la primera vez. No se preocupe, usted lo vuelve a hacer. Y no importa, yo le puedo decir aquí esta vez, estudiese esto, que estas son las preguntas que vienen. Ya.
Si eso es realmente. Esto no es ni una cáscara de nada, mejor que te sepas qué es lo que viene. ¿Ok? Entonces, por eso lo vamos a grabar. Espero que se escuche bien. Si hay alguna pregunta, preferiblemente levante la mano primero, porque eso me da chance, tú haces una pausa para yo poder hacer la pausa acá, después cuando se edite, lo vamos a editar, o sea, que esto que estamos hablando yo me lo tengo que volver a escuchar todo para editarlo, pero si interrumpe en el momento va a salir aquí y va a ser más difícil editarlo. Entonces, si ustedes levantan la mano, vamos a ver que, a dónde editar la cosa. ¿Ok? Solo voy a verificar que la gente está grabando. Está grabado. Si pongo pausa, ¿qué pasa? No, no dice. Es que eso, si tú minimiza esto aquí, yo creo que ahí es donde sale el. No, tampoco, dale otra vez, minimízalo. La revolución. No, 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 dale. Ni modo, hay que volverlo a. Ahí está, ¿eh? Mira, sí estaba grabando, 6 horas. No, no sé dónde Está grabando, está ya grabando. está grabando. Ajá. Ok, acción, empiece a editar desde aquí, señor Cantanedo. Bueno, buenas tardes, muchachas y muchachos. Bien, las páginas que le he entregado, ese es el examen que se va a realizar una vez terminemos este seminario. Como ustedes pueden ver en las 4 páginas, que se lean 5 páginas, cada pregunta tiene una puntuación. Le hemos entregado esta página en físico para que ustedes puedan no copiarse, como dice, sino para que puedan tener una referencia de qué es lo que va a venir en el seminario y pueden hacer anotaciones. Por ejemplo, antes de iniciar vamos a hablar de las disposiciones del impuesto para determinar el impuesto. Entonces, ustedes van a relacionar esa explicación con la pregunta número 1 que dice cuáles son las disposiciones para determinar el ITBMS. Y así ustedes pueden hacer todas las anotaciones que estén en esa pregunta. Esto les va a ayudar a poder, primero, salir bien en el examen y segundo, que puedan relacionar las preguntas que están aquí con lo que vamos a estar desarrollando. Una vez que hemos terminado el seminario el día de hoy, que creemos que debemos de estar terminando a las 4, al más tardar, van a tener 1 hora para poder desarrollar el examen. El examen va a ser a través de un formulario digital que se les va a enviar a su WhatsApp para que ustedes lo desarrollen, ya sea desde la computadora o desde el celular. No tienen que iniciar sesión en ninguna cuenta de correo. Y me van a regresar las páginas, porque esto solamente es para, como por decir, poder captar su atención. ¿Ya? Entonces va a depender de ustedes qué tanto se pueda comprender hoy el tema del ITBMS, que es bastante complejo, por eso mismo, para haciendo las anotaciones, todas las preguntas, y si en alguna de la presentación que hacemos hoy hay un tema que no quedó claro o no se entendió o los términos que estamos usando no son tan familiares, usted levanta la mano, entonces vamos a ampliar, porque la idea no es de que salgan mal en esta prueba, sino que lo puedan comprender porque ese es el día a día del espectador. Igual no es el día a día de los auditores, pero tenemos que conocer la ley para poder entonces revisar y poder recomendar y todo lo demás. Así que vamos a dar inicio. Hemos utilizado como referencia para este seminario la reglamentación del ITBMS, que es el artículo 1057V del Código Fiscal, el decreto 84, que reglamenta los hechos grabados, las actividades grabadas de ITBMS, y el decreto 16 del 2008, que reglamenta lo que se considera como útiles escolares. También se consultó el Código Agrario y el Código de Comercio para poder comprender un poquito más algunos de los casos que a veces hemos tenido y siempre pues nos queda la duda. Entonces, no como recomendación, el resultado o el objetivo de este seminario no es que ustedes puedan decir, esta actividad es grabada o no es grabada, sí o no, porque no puede ser una respuesta tan fácil, sí o no.
siempre va a ser depende. ¿Depende de qué? Bueno, depende de lo que dice la reglamentación, porque también hay excepciones. Entonces, debemos conocer la esencia de la ley, la esencia de la reglamentación y en cualquier, ¿qué es lo que se quiere? Que en cualquier ámbito de consulta ustedes puedan por lo menos darle una orientación correcta al cliente. Claro, esa respuesta siempre va a estar revisada por el lic. Danilo o por el jefe Rolando, pero también usted debe conocer para que no vayamos nada más con la pregunta, sino que vayamos con una opinión o una interpretación de lo que dice la norma. Entonces, por eso, cuando tenga un poquito más de tiempo y sé que es un sacrificio, es la milla extra, leer cuando no estamos en la oficina. ¿Por qué razón? Porque a la primera leída no va a ser tan fácil comprenderlo. Hay que leer una y otra vez. Entonces, la reglamentación del ITBMS no es solamente ella sola. Ella menciona otros decretos, otras leyes, otros códigos. Entonces, eso lleva tiempo. A pesar de que esto se ha realizado con bastante documentación que está bastante desarrollada, pero aún así toma tiempo consultar uno y lo otro. ¿Por qué? Porque ayuda a comprender. Entonces, no se queden solo con lo que se pueda hablar hoy, o incluso hoy se puede decir algo equivocado o usted se vaya con la duda. Entonces, ¿cuál sería su deber moral? Indagar, investigar y decir, mira, no fue así porque yo investigué y esta sería una correcta interpretación. O sea, no se queden solamente con lo que, como una imposición, sino este solamente es como una referencia y una ayuda, pero de ahí, de hoy en adelante ya depende de ustedes, pues, qué tanto se puede apilar en el tema del internet, porque es bien amplio, pues no es solamente una reglamentación y ya. Entonces vamos a dar inicio con la primera, que cuáles son las disposiciones para determinar el impuesto. ¿Qué son disposiciones? Es como la base. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la esencia? ¿O cuál es el fundamento principal para yo poder determinar si algo o un hecho causa impuesto o no? Entonces la norma me lo indica de esta manera, que todo lo que yo transfiera en cuanto a bienes corporales, muebles, ya sea por comerciantes, por productores que desarrollan actividades del agro que por su naturaleza están exentas, por empresas industriales en el desarrollo de su actividad, pero que esa transferencia tenga como fin transmitir el dominio de un bien mueble hacia otro, eso es grabado del ITBMS. Por ejemplo, yo soy un productor del agro, ¿verdad? Y yo me dedico a la ganadería y dentro de mis actividades ordinarias o mis actividades principales, tengo un equipo de lechería que yo voy a alquilar. Entonces ok, no voy a, perdón, voy a vender un equipo de lechería. Entonces yo voy a transferir ese bien mueble a otra persona. Esa transferencia es grabada de ITBMS, aunque mi actividad sea del agro. Entonces es por eso que hay que conocer la esencia del ITBMS porque nos puede confundir que el tema de cuál es la actividad principal. Si es una actividad del agro, yo doy por hecho de que nada es grabado, pero no es así. Hay que analizar a profundidad el hecho o la transferencia que se está haciendo para poder determinar si es grabado o no. Así que ese sería como una pista, por decir, fundamental para poder determinar si es grabado o no es grabado de ITBMS. También se determina el impuesto cuando se brinda un servicio, ya sea por comerciantes, por productores, por industriales, por profesionales idóneos, por arrendadores de bienes. Se excluyen del concepto de prestación de servicio aquellos que presten en relación de dependencia. ¿Qué significa relación de dependencia? Que yo tenga un empleador, que yo le brinde mi servicio a un empleador y en concepto de ese servicio yo devengo un salario. Entonces yo, en base a lo que dice la ley de la Caja de Seguro Social, yo por prestar un servicio, yo devengo un salario. Eso que yo devengo es no grabado de ITBMS. Y la importación de bienes corporales, muebles de mercadería. O sea, todo lo que yo compre en el extranjero es grabado de ITBMS. Igual, dicen Danilo, si usted quiere ampliar en un tema, entonces me levanta la mano también para, no para poner pausa, sino para hacer énfasis
de que se va a seguir hablando del tema. Bien, entonces, la norma también me dice qué personerías son las que pueden realizar actos que sean considerados grabados de ITBMS. Bueno, todas las personas naturales y jurídicas que realicen actos de comercio. ¿Cómo yo puedo identificar qué es un acto de comercio? Bueno, entonces yo tendría que buscar la referencia en el Código de Comercio, en el artículo 2, en lo que define qué es un comerciante. Entonces, el comerciante es aquel que teniendo la capacidad legal realiza por profesión y en nombre propio actos de comercio. Eso quiere decir que lo pueden realizar tanto las empresas como las personas con una profesión liberal. Igual hay ampliaciones y hay excepciones en la norma que si ustedes quieren como profundizar más en el tema porque tienen un caso con algún cliente, entonces lo referencian, tendrían que irse a la referencia, a la reglamentación, pero también lo que dice el Código de Comercio. Bien, entonces la norma o la reglamentación de ITBMS define cuáles son los hechos grabados y cuáles son los hechos exentos del ITBMS. Son menos los exentos, así que es más práctico aprenderse o memorizarse cuáles son los que son exentos y así les va a ser mucho más fácil el análisis. Pero en este caso, lo que ven en la pantalla son los hechos grabados que están sujetos al impuesto. Por ejemplo, la compraventa. ¿Cuándo se da la compraventa? Es cuando el vendedor se obliga a vender una cosa a otra y a través de un contrato se obligan a pagar un precio por ella. Cuando es por medio de un contrato, aunque sea un contrato, usted está transfiriendo un bien. Entonces, el transferir ese bien se considera un hecho agravado. ¿Dónde puede estar la confusión? Que podemos relacionar la obligación del ITBMS cuando solo existe una factura. Pero la norma dice que se puede dar un hecho agravado aún sin factura. ¿Y qué casos serían esos? Los de una compraventa. En una compraventa también se transfiere un bien y es un hecho agravado de ITBMS. La permuta también es un contrato, pero en la permuta lo que lo diferencia del contrato es que este es un trueque, en donde yo ofrezco una cosa por otra. Igual se determina su valor al precio de que tenga el bien. Y ese precio que tiene ese bien por esa transferencia, así ese es el monto por el cual va a ser grabado el ITBMS. La dación en pagos es cuando una empresa, ya sea natural o jurídica, tiene una cuenta por cobrar y el cliente no tiene, no puede pagar en efectivo esa deuda y le transfieren un bien para poder cubrir la deuda. Entonces, esa transferencia de ese bien para poder cancelar una deuda también es un hecho agravado de ITBMS. Así que puede existir casos en los que alguno de los clientes que ustedes tengan se pueda identificar. Claro, no va a ser fácil, pero por ejemplo, cuando se hace el análisis de antigüedad y se toman los saldos más significativos, eh, dentro de las condiciones que tenga cada cliente, el contador o la empresa le puede decir, no, que este cliente va a pagar, en el caso de los que venden agroquímicos, dice, no, este cliente va a pagar con un equipo agrícola, porque no tiene para pagar y por la deuda nos va a dar el equipo agrícola. Bueno, esa transferencia de ese bien para cubrir una deuda también es un hecho agravado de ITBMS, pero a veces pasa por alto y no se retiene ni se paga el ITBMS porque como no vemos la factura, entonces no lo damos como una transacción grabada. Los aportes a la sociedad, los aportes de las sociedades son los bienes en que los socios de la empresa entregan a la sociedad para construirla o para ampliarla. Por lo menos puede dar un aporte de un equipo rodante. Aunque sea socio, él está transfiriendo un bien y esa transferencia también es grabada de ITBMS. La cesión es, ok, la norma lo define como la renuncia o la transmisión gratuita o onerosa de un bien a otra persona. Si vemos esa definición y buscamos la definición de donación, es muy parecida. Pero ¿cuál es la diferencia entre una cesión y una donación? Es que en una cesión yo lo estoy
transfiriendo, ya sea gratis o no, pero es grabado cuando se da con personas que no son familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, porque las donaciones entre parientes, ya sea entre esposos, entre padres e hijos y entre hermanos, son hechos no grabados de ITBMS, pero también se pueden dar esas donaciones que no son entre familiares, y esas donaciones que no son entre familiares son definidas como una cesión y se le define con otro nombre para que no se preste a confusión. El siguiente es la afectación al consumo personal de los bienes de la empresa. Y esta puede ser muy común y la estemos pasando por alto. Es cuando ya sean los directivos, los accionistas, los socios o los dueños de la empresa consumen artículos del inventario o consumen servicios que la empresa presta y al transferir ese bien cuando ese individuo consume ese bien o ese servicio, es un hecho agravado de ITBMS. Y su correcta contabilización es hay que contabilizarlo discriminando el impuesto. Pero lo que normalmente se hace es que las empresas lo contabilizan como un retiro o como una cuenta por cobrar accionista. Pero entonces se está evadiendo la obligación del ITBMS. Por eso debería ser un paso o uno de los procesos de revisión de las cuentas de accionistas cuando en la prueba dice sustente su aumento o disminución. Entonces allí ustedes pueden identificar si el aumento de esa cuenta es por consumo de los bienes de la empresa o consumo de bienes o servicios. Y ahí es fácil de identificar si fue un hecho agravado o no y si se está cumpliendo con la debida retención y pago del ITBMS. Así que por eso es importante prestarle mucha atención a esa cuenta, porque bien puede que la cuenta del mayor general coincida con el auxiliar, pero no es solo eso, sino va más allá, buscar el sustento del aumento y la disminución, ¿para qué? Para poder verificar si en efecto están cumpliendo o no con las reglamentaciones. Las adjudicaciones. Las adjudicaciones, en este caso, es cuando una empresa se llegase a disolver o que ya va a ser una sesión de operaciones o va a dejar de operar de forma definida y en consecuencia de eso tiene que liquidar sus bienes. Entonces, por ejemplo, un caso de una adjudicación fue en tiempo de pandemia, que muchas empresas, en especial los restaurantes, se dieron a la quiebra porque no podían sufragar, ¿no? Esa fue la actividad que más se afectó. Y cuando se va a dar el cierre, el Ministerio de Trabajo puede adjudicar los bienes para poder cubrir principalmente la deuda laboral que se tiene en ese momento. Entonces, eso es una adjudicación, cuando se toman los bienes para transferirlo a la persona que los va a consumir, ya sea por una deuda laboral en este caso. Entonces, la pregunta es, ¿quién retiene y paga el ITBMS? A la empresa a la que se le está adjudicando. Es la que es la responsable de retener y pagar el ITBMS. Si ven, esta transferencia de estos bienes no generan una factura, pero la norma dice, no es que el ITBMS no nace por la facturación, el ITBMS nace por la transferencia. Y sea independientemente de la naturaleza en que se dé la transferencia, ya sea por una adjudicación, por una afectación al consumo, por una cesión, está obligado a retener y a pagar el impuesto. En los servicios, sí, pues ya es una gama amplia de actividades que son consideradas como servicios, en cual tiene la excepción de lo que tienen dependencia económica, llámese los colaboradores que perciben un salario por un servicio prestado. Esa es la excepción. Hay otras excepciones dentro de las actividades de servicio, pero son muy pocas. Y para poder, como ser más prácticos, es mejor poder entender lo que todos los servicios son grabados, pero me voy a ir directo a las excepciones para ver qué servicios son el que está exento. Porque si me voy a lo que dice la reglamentación es demasiado amplio. Así que es mucho más práctico ir a las exenciones para saber cuáles son los hechos que son exentos. Las importaciones. Todas las importaciones de bienes corporales y mercadería son grabadas del ITBMS.
Hay excepciones dentro de las importaciones en la que la reglamentación del ITBMS dice que hay artículos que son exentos de la importación, pero es del impuesto de introducción al territorio panameño, pero no siempre es exento del ITBMS, porque el ITBMS no es un impuesto que nace por la importación, el ITBMS es un impuesto que nace por una transferencia. Así que pueden haber casos en el que existan importaciones que estén exentas del impuesto de importación, pero que sí son grabadas al 7%. ¿Ya? Entonces, para referencia, igual, en la reglamentación del ITBMS da un listado de partidas arancelarias que ayudan a comprender y entender cuáles son esos bienes y esos bienes o mercaderías, pero sí sería bueno que cuando tengan el caso, tendría que referenciarse al código arancelario, buscar la partida por la cual están haciendo el análisis y en el código arancelario le va a decir si es exento de importación o si es exento de ITBMS. Y así va a ser mucho más fácil comprenderlo. Entonces, no solo nos podemos como encerrar o remitir solamente a lo que dice el código fiscal. Hay que buscar otras referencias que nos van a ayudar a comprender mejor, porque en el código fiscal está demasiado resumido, demasiado general. Los clubes de mercancía. Los clubes de mercancía son hechos grabados de ITBMS también, pero tienen también una reglamentación distinta a lo cuando se da, por lo menos el de compraventa o en el de las eh, otras actividades. Porque el club de mercancía tiene la particularidad de que primero usted paga y ya sea que se salga ganador del club o no, usted va a consumir. Y al consumir significa que a usted se le va a transferir un bien y que va a tener derecho y uso sobre él. Pero la pregunta es, si un club de mercancía básicamente es un contrato, ese contrato me va a decir cuándo yo voy a hacer la transferencia, cuándo la empresa va a hacer la transferencia. Entonces, en el momento que eso se dé, ahí va a ser un hecho agravado. O sea, en otras palabras, cuando yo pago, perdón, cuando yo voy a retener y a pagar el ITBMS, cuando yo premie el club de mercancía. Porque al inicio solo estoy recibiendo el pago, pero está basado en un contrato, no estoy transfiriendo nada. Yo voy a transferir el bien cuando la persona me retira del club y ahí es donde se da el hecho agravado. Así que cuando usted va y paga el club, no le deberían de retener el ITBMS. Es cuando usted va a realizar la compra. Bien, entonces, a la siguiente, ¿cuándo nace la obligación? En el cuestionario ustedes tienen 3 preguntas que se parecen. Sí. Que dice, explique el nacimiento de la obligación en 3 escenarios diferentes. Cuando transfiero bienes corporales muebles, cuando transfiero servicios y en el caso de las importaciones. ¿Por qué las preguntas están por separado? Porque la norma también me lo detalla por separado. Y como les expliqué anteriormente, el club de mercancía tiene una particularidad que no tiene las transferencias comunes de bienes corporales y muebles. Entonces, ya sé cuando una actividad es grabada o no. Ahora tengo que saber cuándo debo retener y pagar el ITBMS. Entonces, en el primer escenario teníamos la transferencia de bienes corporales muebles, que es cuando yo vendo algo. Vendo un bien que es grabado, una cosa tangible. Entonces, dice que yo voy a retener y a pagar el impuesto cuando lo facture o cuando entregue el bien en estas dos, la que ocurra primero. Hay una excepción en esta para cuando es una afectación al consumo o uso personal, que es cuando los gerentes, cuando los socios, accionistas o dueños consumen bienes del inventario o servicio. ¿Cuándo ustedes van a retener y pagar el impuesto o las empresas? Cuando el socio retira el bien o cuando se contabiliza, la que ocurra primero. Porque como ahí nunca se va a realizar el pago, prácticamente, si no se va a cargar una cuenta, entonces no puedo reconocerme el impuesto cuando me lo paguen, porque si siempre se mantiene en una cuenta de accionista, nunca me lo voy a reconocer y ya transferí el bien. Así que por lo tanto, ajá, y por lo tanto me voy a reconocer el impuesto
cuando retire el bien o cuando lo contabilice. O sea que si el 1 de mayo uno de los socios retiró mercancía X, al momento en que la retiró, ahí ya está la obligación de ITBMS. O si la tienen en consignación, pero ya la contabilicé para rebajarla del inventario, en ese momento me reconozco el ITBMS. En la siguiente pregunta, como ven en el formulario, que es la última de la primera página, se parece la pregunta, pero al final dice en la prestación de servicio. ¿Cuándo nace la obligación en la prestación de servicio? Cuando lo facturo, cuando finalizo el servicio prestado o cuando recibo un abono o el total del servicio que estoy prestando. O lo que ocurre primero de estas tres. Este es en el caso de una prestación de servicio. Así que el análisis para poder determinar el impuesto va a depender de la actividad o lo que es lo que estoy transfiriendo. ¿Estoy transfiriendo un bien corporal o estoy transfiriendo un servicio? Y el nacimiento de la obligación cuando tengo una importación. ¿Cuándo nace la obligación? Cuando yo declare o lo liquide en aduana o antes de la introducción al territorio de la República. Lo que ocurra primero. Ya, porque bien puede ser que la mercancía quede en la zona libre de Colón, en un área económica especial, pero todavía no lo he liquidado. Pero ahí usted se puede reconocer el ITBMS. O cuando se declare o se liquide en aduana, que sucede cuando la mercancía todavía no ha llegado al puerto. Bien, entonces estas son las exenciones y exoneraciones. Están en el artículo 1057V del Código Fiscal, pero también la van a encontrar de manera más detallada en el decreto 84. Cuando tengan algún caso de análisis, pueden tomarlo como referencia y ahí pues les va a ayudar mucho a comprender. Entonces, en el primer punto dice productos agropecuarios. Bien, los productos agropecuarios se entiende que son todos aquellos en los cuales yo controlo desde la primera fase hasta el producto terminado. Por ejemplo, si yo siembro hortalizas, yo controlo desde el inicio de la siembra, su crecimiento hasta su cosecha y yo lo vendo. Eso me convierte en una actividad del agro. O si yo tengo la actividad de ganadería, o sea, yo tengo a los animales desde su nacimiento, los alimento, los cuido hasta su venta. Eso me convierte en un producto del agro. Ahora, si yo le compro carne al mercado y yo la vendo, ¿soy un productor del agro? No, porque yo no estoy controlando su proceso. Yo simplemente estoy comprando para vender. Yo estoy cometiendo un acto de comercio. No estoy haciendo una actividad agropecuaria. Por lo tanto, ese caso no estaría exento. Entonces, los productos agropecuarios son, o las actividades del agro, se define como eso, que yo puedo controlar todo su proceso desde su nacimiento hasta el final. Pero hay un caso especial que son los productos de acuicultura, la actividad de acuicultura, que es de la producción de peces. Si ustedes se pueden referenciar en la ley 52, define qué es la actividad del agro. Y ahí te dice la actividad de ganadería, de agricultura, de porcicultura, pero en la de producción de peces, dice que es cuando yo produzco estos animales, pero en condiciones controladas. Por lo menos si yo produzco tilapia, están en una piscina y yo estoy controlando todo su nacimiento, su crecimiento, su producción hasta su venta. Entonces yo estoy controlando el proceso. Pero si yo tengo una empresa que pesca a mar abierto y yo la vendo, eso no es una actividad del agro, porque yo simplemente estoy yendo al mar y yo tomo el producto del mar y lo vendo. Yo no estoy controlando su crecimiento.
Ya usted no interviene en el proceso de producción de esta actividad. Así que esa actividad es agro, pero cuando las condiciones son controladas. Ya, como por lo menos la producción de tilapia, o no sé, de las truchas que se hacen en piscina, eso es controlado. Pero si yo las tomo por lo menos ya aunque sea una empresa que esté regulada por la autoridad por la ARAP, aunque esté regulada por la ARAP, pero yo no controlo su proceso, no soy una actividad del área. Los artículos escolares. En los artículos escolares hay un decreto que define de manera específica qué son artículos escolares, porque también hay útiles de oficina. Entonces es el artículo 16 del 2018, del 2008, en el que lo define. Por ejemplo, yo puedo decir que útiles escolares son los zapatos, pero los zapatos que tienen un aspecto escolar también pueden ser utilizados para otro fin. Entonces pone una especificación donde dice que su valor no sea mayor a 40 o que las zapatillas no sean mayores de $30. Eso sería un útil escolar y está exento del ITBMS. Los servicios prestados a la autoridad del canal, o sea, yo puedo tener una empresa que brinda X servicio de monitoreo, qué sé yo, pero yo le voy a prestar un servicio al canal, el servicio que yo le presto al canal está exento del ITBMS. Los servicios brindados al exterior también están exentos. ¿Por qué? Porque el ITBMS es territorial, se produce cuando se da en el territorio de Panamá. Los arrendamientos con uso exclusivo de vivienda que tengan plazos mayores a 6 meses están exentos de ITBMS. ¿Por qué mayores de 6 meses? Porque si digo todos los arrendamientos, se puede dar el caso que yo tenga apartamentos y los alquile por hora, o los alquile por día, y los alquile por semana, entonces estás afectando directamente la actividad hotelera sin ninguna regulación. Entonces, por esa razón, no lo dice la norma, pero en el análisis que se hace de la reglamentación, se puso esta excepción por eso mismo. No tanto sucede en el interior, pero sí en la capital. Entonces, para no afectar, porque la actividad hotelera está relacionada directamente con el turismo, por esta razón hay esta excepción. Los servicios relacionados con la salud humana, o sea, que todos los servicios que presten los médicos o las profesiones que estén relacionadas con esto y que sean idóneos, son exentas del pago del ITBMS. Así que usted si va a una consulta o usted va al hospital, su factura debe estar exenta del pago del ITBMS. Los alimentos de panadería. Ok. Esta actividad de panadería tiene una regulación que es que si una empresa o va a realizar una actividad de panadería, la norma dice que debe contar con una certificación de industria del MISI. Y si practica esta actividad, pero no tiene la certificación de industria del MISI, entonces no es un alimento de panadería y por lo tanto no entra en la exoneración. Pero es difícil que una panadería opere sin ese certificado. Los servicios postales, ya sean públicos o privados, las donaciones, las comisiones, las fondas y restaurantes, siempre y cuando no vendan bebidas alcohólicas como acompañamiento o en envases abiertos, los productos medicinales y de farmacias también están exentos. La exportación y la reexportación, todo lo que entra dentro de ese concepto, está exento del pago del ITBMS. Los bienes que están dentro de la zona libre, porque son áreas económicas especiales, las bebidas gaseosas, todo lo que es derivado del petróleo, ya sean los lubricantes, el combustible, todos los productos alimenticios, incluso dentro de los productos alimenticios hay unos anexos que donde dice que también los artículos de bebé también están exentos del ITBMS porque se entiende que son artículos de primera necesidad. Entonces también lo definen los artículos de primera necesidad, una larga lista. Y en eso también entran los pañales para adultos.
porque se entiende que también son artículos de primera necesidad. Todo lo que son abonos, insecticidas, siempre y cuando su liquidación sea en base a las partidas arancelarias que dice la norma, ¿no? Porque son las mismas. Las semillas, todas las semillas para la agricultura, los alambres de púa, que son considerados como herramientas del agro, y las herramientas manuales destinadas para uso de la agricultura, como la pala, alcoba, asadón, rastrillo. Pero el equipo y maquinaria agrícola, aunque sea de uso agrícola, no está exento, pero las herramientas manuales sí están exentas. Los diarios, los periódicos, las revistas, los libros, los útiles escolares están exentos, excepto las revistas que son eh, excluidos los pornográficos. Estas sí son grabadas al 7%. El agua potable que suministra el IDAN, por lo menos hay promotoras que cuando entregan la barriada y todavía no le han cedido la administración a los propietarios, ellos brindan el servicio cobran por prestar el servicio de administrar el tema del agua, pero esa agua que es suministrada por el IDAN, ellos no la pueden cobrar grabada de ITBMS. Sí cobrarían el servicio de administración grabado de ITBMS, pero el agua que es suministrada por el IDAN para esa barriada sí es exenta del ITBMS. Las monedas extranjeras, acciones y valores públicos o privados, obviamente que estos estén regulados por la Superintendencia de Bancos. Los cementos y los derivados que adquieran los contratistas o vendan para las construcciones que se den dentro del área del Canal de Panamá. Los servicios profesionales que se den en el ámbito de educación, ya sea que dicten seminarios, que dicten talleres y que estén regulados por el MEDUC. Si la organización o la persona que lo brinda está aprobada por el MEDUCA, es un servicio exento de ITBMS. Los préstamos al Estado, fletes y transporte. Entonces, ok, todavía me faltan otros. Yo creo que esta es otra adicional. Los juegos de apuestas están exentos del ITBMS, los seguros y reaseguros, porque estos tienen una regulación especial y pagan el impuesto de otra manera. En las operaciones de carga y descarga, habla de los puertos y de lo de las áreas económicas, pero también tienen una regulación en cuanto al peso. Así que cuando tengan un caso de que se brinde este servicio, sí tienen que ir a analizar lo que dice la reglamentación, porque también tiene sus excepciones. Y acaso lo estamos viendo de manera resumida. Los servicios de Internet también son exentos de ITBMS, las tasas de aseo, los espectáculos, siempre y cuando se den o se brinden por organizaciones que estén reguladas por el INAC, que es el Instituto Nacional de Cultura, y por Pandeportes. Si bien no están regulados por el Pandeportes porque todavía no hay una certificación como tal, pero si tiene el permiso y es un evento gratuito, entonces sí es un hecho exento de ITBMS. Si se cobrase por ello, entonces sería grabado el valor del boleto con el ITBMS en estas actividades. O sea que si lo voy a brindar gratuito, aunque yo transfiera ese servicio, no está grabado que ITBMS, tiene esa excepción. Pero si yo cobro por él, entonces sí es un ingreso grabado de ITBMS. En el caso de las actividades deportivas y las actividades de la bolsa de valores, agropecuarias y actividades financieras de cooperativa. Normalmente conocemos solamente o escuchamos más de las bolsas de valores, en donde se comercian con acciones, con bonos, pero también hay bolsas de valores del sector agro, del sector agro, en donde también se comercializa y realizan transacciones con granos, con valores. Pero esto ya es un tema bastante amplio, porque dentro de esas actividades se dan el tema de los commodities, el tema de los futuros y todo eso, ¿no? Que normalmente pues lo pueden realizar las entidades financieras o las cooperativas.
El servicio de generación y distribución de energía eléctrica también es exento del pago de ITBMS, así que toda la actividad que realicen las hidroeléctricas en Panamá no pagan ITBMS. Los servicios que se presten en las áreas económicas de Panamá Pacífico y Zona Franca también son exentas porque, como son áreas especiales económicas y el ITBMS es territorial, esa área es especial, no se considera pues de otra manera y por lo tanto no es grabado de ITBMS. Y los servicios prestados como comunicador. En este último, el servicio que es exento del ITBMS es por lo menos si usted paga una pauta, ¿no? En donde la persona que preste este servicio por esa pauta va a ser un hecho no grabado. Pero ya lo que es la publicidad, las vallas publicitarias, los banners, las pancartas, eso sí es grabado del ITBMS. Entonces, hasta allí tenemos las actividades que estaban obligadas, perdón, las actividades que están exentas de retener y pagar el ITBMS. Entonces, en la reglamentación hay dos tipos de excepciones, por naturaleza, que es la que vimos ahorita, y por volumen. Entonces, las exenciones por volumen son todas aquellas personas naturales o jurídicas que sus ingresos mensuales no superan los 3.000 o los 36.000 dólares anuales. Entonces, ellos están exceptuados del ITBMS. Una vez pierdan esa condición o superen esos ingresos, ya entonces quedarían como contribuyentes del ITBMS. Ok, vamos a ver ahora esta parte es lo que desarrollamos en la práctica para poder determinar cuáles son las operaciones deducibles y en qué forma nosotras vamos a utilizar el formulario. Bien, en este cuadrito tiene dos columnas. Está el de las compras grabadas que tienen o están destinadas directamente para ventas grabadas, se va a reconocer 100% el crédito fiscal. Ejemplo, si yo soy un almacén y yo compré pacas de ropa y toda esa mercancía que yo compré para inventario fue grabada y yo puedo identificar de manera que se pueda comprobar que todo eso que yo compré en inventario yo lo voy a vender grabado. Entonces, el ITBMS que me causó esa compra, yo me lo voy a reconocer 100% como un crédito fiscal. En el formulario de ITBMS el formulario se divide en tres casillas. En la primer cuadrante está lo de las ventas, en el segundo lo de las compras y de último la liquidación del impuesto. Entonces, en el segundo cuadrante, en las primeras tres líneas, hay operaciones al 7, al 10 y al 15%, 100% imputable a operaciones grabadas. ¿Qué significa eso? Esto que les acabo de explicar. Es cuando yo compro grabado y yo puedo identificar que toda esa compra grabada yo la voy a vender toda grabada. Entonces yo me puedo reconocer 100% ese crédito fiscal. Ahora, si yo realicé compras grabadas, pero dentro de esas compras yo voy a realizar ventas grabadas y ventas exentas y yo no puedo determinar qué porción de esa compra fue para ventas grabadas y ventas exentas, entonces yo me voy a reconocer el crédito de esa compra como una operación mixta, que sería en las líneas 4, 5, bueno, sería la cuarta, quinta y sexta línea del cuadrante de compra. Eso es lo que se entiende por operaciones mixtas. ¿Cuándo puede suceder que yo realice una compra grabada pero que voy a vender exento? Cuando le vendo a la autoridad del canal, cuando se da un consumo de la empresa, cuando hay clientes con resoluciones de excepción del cobro del ITBMS, que el cliente te presenta una certificación de la DGI, perdón, una resolución y te dice que para las compras que se le realicen
no se le deberá cobrar el ITBMS. Entonces, como eso va a ser a causar que usted tenga una venta exenta, pero usted compró grabado, no se lo puede reconocer a todas sus ventas grabadas. Por lo tanto, usted lo va a colocar en operaciones mixtas. Ok, vamos a volver al cuadrante. Pero, ¿qué pasa si de esa compra grabada yo sí puedo identificar qué se fue para una venta grabada y qué se fue para una compra exenta? ¿Cómo yo presento eso en el ITBMS? Digamos que si yo compré $10,000 en X mercancía, pero yo puedo identificar que de los $10,000, $1,000 están destinados a la venta exenta. Entonces como yo no puedo reconocerme eso 100% imputable a operaciones mixtas, entonces ese ITBMS que se causó no va a causar un crédito fiscal porque usted está vendiendo exento. Entonces ese gasto de ITBMS de esa venta exenta lo va a reconocer al costo o como un gasto y va a ser deducible del impuesto sobre la renta. Ese es en el caso que usted lo puede identificar, pero si usted no lo puede identificar y tiene ambos escenarios, usted lo va a llevar como operaciones mixtas. Un ejemplo, en este caso, tenemos un total de venta de 600,000. Ese fue mi total de venta del mes. Pero yo tengo en venta grabadas 450,000. Y en este caso, yo puedo o tengo que determinar cuál es la porción que es deducible 100% a las operaciones exentas, perdón, a las operaciones grabadas y qué es a las operaciones exentas. Primero yo voy a identificar qué porcentaje de ventas grabadas tengo. Según con la fórmula, yo puedo tomar los 450,000 y dividirlo entre 600,000 y me va a dar a 75%, que es lo mismo que haga la operación más larga, que es 450,000 entre el factor que es 100 y después divido ese total entre la venta. De las dos formas me va a dar como resultado el 75%. Entonces, tengo un porcentaje no deducible para el ITBMS del 25% de esa compra. Entonces, el crédito que me generó esa venta exenta por la compra que yo realicé, yo me la voy a reconocer al costo o me la voy a llevar al gasto, como dependiendo de la política de la empresa. Y eso va a ser deducible. O sea, por eso es importante que cuando se vaya a elaborar el ITBMS, usted debe desarrollar en su papel de trabajo las operaciones que se están reportando. ¿Qué se está reportando en esa línea? Porque así ustedes van a poder sustentar o van a ver si se puede identificar si es imputable o no a las operaciones grabadas o si es a operaciones mixtas. Pero puede haber el caso que usted sí puede identificar el crédito fiscal a que corresponde, pero usted se está llevando todas operaciones mixtas y se estaría reconociendo un crédito fiscal que no le corresponde. Bien, un ejemplo de operaciones mixtas. ¿Cuándo se puede dar una operación mixta? Bien, yo puedo tener un gasto que es grabado de un gasto que cuando yo lo recibí fue grabado de ITBMS y que yo lo utilicé para producir un bien terminado y que ese servicio que yo recibí, yo lo utilicé para una operación que cuando yo finalizara estaba destinada a hacer una venta grabada, aunque sea un gasto, es 100% imputable a las operaciones grabadas. Digamos, yo recibí un servicio para algún servicio para algún mantenimiento de una bodega sobre un inventario que yo sé que voy a vender grabado. O yo recibí un servicio de fumigación en una bodega en donde tengo repuestos para maquinaria. Ese gasto que he grabado, yo sí puedo identificarlo que estaba destinado para una operación grabada. Por lo tanto, no va a operaciones mixtas. Va a 100% imputable a operaciones grabadas. Cuando tengo un gasto
o un costo o una compra o un gasto cuando es operación mixta. Por ejemplo, el pago de un alquiler de local. Yo vendo grabado y exento, pero cuando voy a pagar el alquiler, sobre ese techo yo presto ambos servicios, o sobre el mismo techo tengo todo el inventario. Entonces yo no puedo fraccionar ese gasto de alquiler grabado y decir, bueno, tantas horas fue para grabado y tantas horas fue para mixta, no lo puedo fraccionar. Entonces ese alquiler sí es operación mixta, porque yo no puedo determinar cuánto es para una y cuánto es para la otra. Lo que sí hay que tener claro que las operaciones mixtas no las debemos confundir con los costos fijos o los costos variables. Ok, pero si fue un gasto y puedo identificar que fue para con el fin de hacer una venta grabada, pero por el simple hecho de ser un gasto y no está relacionado con el costo o el margen de utilidad, me lo llevo a operaciones mixtas. Eso puede darse a confusión. Operaciones mixtas es cuando yo no puedo saber qué es para grabado y qué es para exento. Entonces, dice la norma que los costos y gastos en los que se incurran para realizar operaciones exentas del ITBMS serán un crédito no fiscal deducible para el ITBMS, pero que sí va a ser un gasto deducible para el impuesto sobre la renta, que significa que en el ITBMS no me lo voy a rebajar, pero lo voy a registrar como un gasto en contabilidad y cuando vaya a realizar mi declaración de renta va a ser un gasto 100% deducible. Esto es lo que de la manera más práctica de poder identificar cuando se da una operación mixta. Ahora, no puedo decir, bueno, esto va a mixto y esto no va a mixto, porque todo va a depender de la actividad que está desarrollando la empresa. Entonces, dependiendo de la actividad, incluso de los ingresos que esté reportando, así mismo entonces va a ser el análisis de las operaciones mixtas. Hay unas líneas, las líneas de devoluciones en ventas en el formulario, que normalmente no se utilizan. Pregunta de Dalis. Dígame, Dalis. Ok. Si yo en mi actividad, si yo en mi actividad solo tengo operaciones grabadas y yo estoy adquiriendo ese equipo rodante, porque estoy adquiriendo, no estoy comprando un equipo rodante, y yo solo tengo actividades grabadas y yo lo voy a utilizar para realizar entregas de mercancía grabada, el fin o el uso que yo le voy a dar a ese bien es para producir un hecho grabado. Por lo tanto, yo debería determinar que el crédito de ese activo es 100% imputable a las operaciones grabadas. Pero, ¿qué pasa si se adquiere un bien o se adquiere un equipo rodante para uso de, para el uso del gerente, digamos, bueno, no del gerente, del propietario? Pero el propietario va a realizar operaciones o va a realizar diligencias o va a realizar actividades que no van a ser identificables de forma fácil, que es para producir una venta grabada, porque también tiene venta exenta. Entonces yo allí no puedo determinar ese crédito si está destinado o no para solamente las operaciones grabadas. Entonces sería una operación mixta, porque el uso que se le va a dar a ese bien va a ser para producir ambas. Entonces, ahora el vendedor o algo así. Entonces va a depender de la actividad que se realiza y va a depender del uso que se le da al bien. Porque en algunos casos puede ser operación mixta o en otros casos puede ser 100% imputable a operaciones grabadas. Seguimos. En la línea de devoluciones y descuentos,
No es una práctica correcta que se neten las devoluciones o descuentos en venta con los ingresos. Lo correcto es que cuando se den estas transacciones, se reporten en la línea que corresponde. Que la línea de devoluciones en venta, de descuentos y devoluciones en venta, la van a encontrar en el cuadrante de compra. Porque el crédito que se produce por esa devolución es un crédito fiscal para el ITBMS. Entonces, los descuentos y devoluciones o similares en ventas se pueden dar por varios casos. Primero, por la rescisión de un contrato. Digamos que es una empresa tiene un contrato de construcción y usted recibió un anticipo y lo facturó y discriminó el ITBMS, se reconoció el ITBMS y lo pagó, lo reportó y lo pagó. Pero luego, por alguna razón, porque no se cumplió alguna cláusula o usted da la rescisión de ese contrato, o sea que ya no se va a llevar a cabo la obra. Por la rescisión de ese contrato, por el valor que ya yo he retenido y yo he pagado, yo me lo voy a reconocer en la línea de devolución y descuento, aunque no sea una facturación de venta como tal, porque la devolución y descuento no se dan solamente porque se emita la nota de crédito, también puede darse por la rescisión de un contrato, siempre y cuando lo haya reportado y pagado cuando sucedió el hecho. Pueden darse las devoluciones por devoluciones de mercancía, por bonificaciones o por descuento. Digamos que yo emití un descuento a un cliente y yo facturé hoy y yo facturé el 1 de mayo, pero el 1 de junio le voy a dar una bonificación al cliente, ya sea por consumo o lo que sea, y se lo voy a aplicar al saldo. Ese descuento por bonificación, también usted tiene que reconocerse y discriminar el ITBMS. Entonces, por lo que yo sé, por lo que se reconozca, usted se va a discriminar el ITBMS y también lo va a reportar porque va a ser un crédito fiscal y va a rebajar el ITBMS. ¿Por qué? Porque en el momento en el que usted facturó esa venta, a la cual usted le dio una bonificación, usted reportó y pagó el ITBMS. Ahora usted se lo está rebajando. Y como lo está haciendo en la práctica y en la contabilidad, también lo hacen en el formulario de ITBMS. Bien, las cuentas malas. Cuando una empresa realiza operaciones en las cuales pueda identificar o haya hecho todas las gestiones habidas y por haber y que haya agotado todos los recursos y ya identifique que hay una cuenta incobrable, ya sea que lo tenga provisionado o no lo tenga provisionado, pero ya determinó mediante una gestión de cobro que no va a cobrar esa cuenta. ¿Cómo yo me reconozco el crédito de esa? Primero yo tendría que identificar que cuando yo facturé ese ingreso, fue un ingreso grabado y que lo reporté y lo pagué en su momento. Pero ahora le estoy dando de baja esa cuenta porque ya fue incobrada. Y si en un inicio que yo la facturé, yo me reconocí el ITBMS y lo pagué, ahora yo también me lo puedo reconocer como un crédito fiscal. Por ejemplo, si yo determino que la suma de $2,240 es incobrable en un cliente, ¿yo qué voy a hacer? Yo me voy a reconocer el ITBMS de ellos y lo voy a rebajar del pago del impuesto que me sale. Entonces, en contabilidad, el registro correcto sería, yo voy a rebajar, primero voy a identificar el ITBMS de los 2,240. Entonces, sería 2,240 entre el 1.07, me daría 240 de ITBMS. Entonces, yo rebajo la provisión por 2,000, le doy un débito al ITBMS porque es un crédito y le doy un crédito a la cuenta por cobrar por los 2,240. A él le estoy dando de baja la cuenta, le estoy rebajando la provisión y me estoy reconociendo el ITBMS. ¿Qué es lo que se hace o que se podría hacer pero que no es lo correcto? Que le dé débito a la reserva por 2,240 y crédito a la cuenta por cobrar y no te esté reconociendo el ITBMS y estarías pues pagando más impuestos.
Estos, en el primer punto de rescisión de contrato, devolución o bonificación por descuento, esto se puede dar y es deducible siempre y cuando se dé hasta 180 días desde el día de su facturación. O sea que si se da una devolución o un descuento a los 200 días, pues ya no aplica, porque es solo hasta los 180 días. En cambio, en el cuentas malas no tiene la excepción, no tiene la excepción de los 180 días. También pueden haber casos por devoluciones de garantía. Por ejemplo, usted es una empresa que vende línea blanca y vendió una nevera. Tiene un contrato de garantía que es de 2 años y tiene cláusulas del por cual cubre la garantía. Y tiene un cliente que llega al año y medio y por una de las cosas que cubre la garantía se hace la devolución. Cuando se hace esa devolución, usted también debe hacer la misma transacción y reconocerse el ITBMS. Y ahí no aplica la excepción de los 180 días. Ahí es hasta 3 años. En el tema de las devoluciones de garantía, para que sean deducibles, debe ser que se esté devolviendo un bien que cubra la garantía. ¿Ya? Porque si no lo cubre la garantía, pues no aplica el crédito fiscal. Así que por eso es importante el conocimiento del cliente, porque cuando uno hace el conocimiento del cliente y tiene toda esa información, es un poco más fácil poder analizar el ITBMS. Otro de los casos por los cuales puedan darse descuentos o devoluciones en venta son por errores o por ajustes posteriores a la facturación. Independientemente del error o el ajuste que se realice para rebajar el impuesto, debe estar sustentado por una nota de crédito. Bien, las faltas o contravenciones en el tema del ITBMS son las sanciones. Las sanciones que está regulada por el reglamento del ITBMS, dice que el que utiliza documentación o las facturas en sus operaciones sin haberse registrado ante la Dirección General de Ingresos cuando estuviera obligado a hacerlo. O sea que omite la obligación con o sin desconocimiento de retener y reportar y pagar el ITBMS. Esas sanciones van de 100 a 500 dólares la primera vez y de 5.000 dólares en adelante en caso de reincidencia. Esto independientemente de que la DGI determine que tiene un cierre de local o que eso se vaya a remitir al Ministerio Público porque ya cabe en una defraudación, es independientemente de ese hecho. Esta es una sanción por omitir la obligación del ITBMS o que con conocimiento o sin conocimiento realice transacciones que no estén sustentadas para rebajar el impuesto. También tiene sanciones. Estas sanciones no es lo mismo que las multas. Las multas y los recargos es por las presentaciones tardías. Esto es por la omisión. La responsabilidad solidaria. Ok. Las deudas del ITBMS que pueda tener una empresa. Esto está relacionado con esto. Cuando una empresa o una persona adquiere una empresa, ese contribuyente que está adquiriendo la empresa por una práctica sana debería solicitar un pago y salvo de la DGI para ver qué obligaciones tiene esa empresa a la fecha. En todo caso, si esa persona que adquiere esa empresa con o sin conocimiento de la deuda que pueda tenerla ante la DGI, en el momento de transferirle al nuevo dueño, también se le van a transferir las deudas de ITBMS. Así que esas deudas de ITBMS se pudieron haber generado 5 o 3 o 2 años atrás, pero él va a ser solidariamente responsable en el momento en que se dé la transferencia. Bien, los incentivos a importaciones grabadas. En los incentivos de importaciones, y lo coloqué allí es para que podamos comprender que uno es la excepción del impuesto de importación y otra es la excepción del impuesto del ITBMS. E inclusive los incentivos de las importaciones tienen excepciones.
para en los casos de compra de autos para diputados y magistrados de la Corte, pero lo coloqué allí para que se pueda comprender y entender que el ITBMS no va relacionado con la importación. O sea, puede tener la importación por que tengan una excepción por ley o por convenio o por alguna norma que se dicte, pero el hecho sigue siendo grabado y el contribuyente está en la obligación de retener y reportar y pagar el impuesto. Bien, si ven, hemos ido en la presentación en el mismo orden en que se presenta el formulario de ITBMS. En el tema de los agentes de retención lo van a ver en el último cuadrante, que es la liquidación del impuesto. Pero es importante también entender quiénes son los agentes retenedores del ITBMS y qué porcentaje son los que retienen. ¿Por qué? Porque se da el caso de que cuando el cliente manda la información, no manda la certificación del ITBMS, pero sí hace énfasis y dice, bueno, yo le facturé a este cliente y este cliente me retuvo ITBMS. Pero ¿cómo puedo saber yo qué porcentaje me está reteniendo si no me mandó la certificación? Y si yo voy y lo consulto en la DGI me va a mostrar las retenciones con un mes de atraso. No estoy viendo la retención del mes que yo voy a reportar. Entonces, por esa razón, debemos tener claro quiénes son los agentes de retención y cuál es su porcentaje. Que las entidades de gobiernos y descentralizadas retienen un 50%. Las descentralizadas son las juntas, estas nuevas instituciones que se crearon por el tema de la descentralización, donde se manejan los fondos de los municipios. Si le venden a una de esas entidades, ellos le van a retener 50% y las instituciones públicas también. Las entidades municipales o las autónomas retienen el 100%. Los quien compren bienes y servicios a personas extranjeras, servicios agravados, retienen el 100%. Las sucursales o agencias, al recibir servicios grabados locales en su casa matriz o en el exterior y viceversa, es 100%. Sociedades joint venture reconocidas por el Código de Comercio es un 50%. Estas sociedades son aquellas que se dan cuando dos empresas se unen para desarrollar un proyecto que tiene una fecha definida para terminar. Por ejemplo, cuando se hizo la construcción de la línea del metro, que se pueden unir dos sociedades, pero no tienen una personería jurídica, sino que se realizan a través de un contrato, pero que está regulado por el Código de Comercio. Ellos, durante esa unión o cuando se esté desarrollando ese proyecto, ellos están obligados a retener el 50% del ITBMS. Los grandes compradores, que pueden ser ya empresas privadas, ellos retienen un 50%. Por ejemplo, uno de las empresas que son grandes compradores puede ser el Superbarú. Ellos son agentes retenedores. Empresas como ellas retienen un 50%. Las entidades que administran tarjetas de crédito y débito, que son las entidades bancarias, retienen un 50%. Todos los años la DGI emite una lista con los agentes retenedores, porque cada año se adicionan más al cambiar su condición. Así que por cualquier consulta que ustedes puedan tener o algún caso que tengan cuando vayan a hacer el ITBMS, ustedes pueden consultar la lista de agentes retenedores y ahí podrían identificar de una manera más fácil qué porcentajes le están reteniendo al contribuyente. Los agentes, las empresas que no son agentes de retención, son aquellas que están en las áreas especiales. Ellos, aunque sean grandes compradores, aunque sus compras sean arriba de 3 millones en un periodo, sus compras locales, ellos no son considerados para agentes retenedores. Bien, entonces, ¿cómo yo me reconozco o cómo yo puedo aplicar el impuesto retenido? Se dice que el impuesto retenido es de carácter de pago definitivo. ¿Qué significa el pago definitivo? Que en el mes en que me lo retiene, es en ese mes el que yo me lo voy a reconocer.
Si yo tuve una retención de ITBMS ahora en el mes de mayo, cuando yo vaya a declarar el ITBMS de mayo, allí es cuando yo me voy a reconocer esa retención. ¿Qué sucede si por error o por omisión usted no se reconoció la retención de enero, febrero y marzo y ya va a reportar mayo? No se la puede reconocer a menos que que rectifique el ITBMS, porque es de carácter de pago definitivo. Me lo reconozco y me lo voy a deducir en el mes en que me lo han retenido. O puede haber el caso que en todo el año no se reconocieron las retenciones y en diciembre se las van a reconocer, solo va a ser deducible lo que le retuvieron en diciembre. O sea que la retención de enero a noviembre no deberían reconocerse, porque es de pago definitivo, es en el momento de la retención, en el mes de la retención. Entonces, cuando tengo facturaciones que han sufrido alguna retención por las entidades o las empresas que mencionaba, lo correcto sería, por ejemplo, si tengo una venta de 12 millones, me generó un ITBMS por 840.000. Mi venta total es de 12 millones 840.000. Le vendí a una institución pública y por lo tanto es un 50%. Si lo hubiera vendido al municipio, la retención hubiera sido el 100%. Entonces, cuando voy a mi contabilidad, ¿cómo lo voy a registrar? Crédito al ingreso por los 12 millones, el ITBMS al crédito por los 840.000 y en una cuenta, aparte de la de ITBMS, que se va a llamar retención de ITBMS, voy a registrar al débito el 50% de la retención, que son los 420.000. Por lo tanto, el Estado me deberá pagar 12.420.000 y es lo que me voy a llevar a la cuenta por cobrar. En este registro me reconocí la venta íntegra, el ITBMS de la venta y la retención. Esa retención debe estar sustentada con la certificación de que me retuvieron el 50% del ITBMS. Entonces, luego de que ya lo contabilicé, ¿cómo yo me voy a reconocer en el ITBMS la retención? Por ejemplo, está la misma venta con una retención de 50.000 y tuve compras por 9 millones, el que me causó un crédito fiscal por 630.000 y mi total es 9.630.000. Tengo mis ingresos grabados y mis compras grabadas. Voy a la declaración de renta, me voy a registrar en el formulario la venta por los 12 millones y me causa un débito fiscal por 840.000 automático. Voy al renglón de las líneas de compra, 100% imputable, operaciones grabadas, y me calcula el crédito fiscal de forma automática por 630.000. Por lo tanto, el formulario me va a dar como resultado un impuesto a pagar por 210.000. Luego yo me voy a reconocer la retención, que es por los 420.000 en la línea de crédito por retención. Por lo tanto, me va a quedar un saldo a favor de 210.000. ¿Cuál sería la práctica que no se debe hacer? Que en las ventas ajuste la venta para reconocerme el ingreso y que me cause el ITBMS que me quedó neteado con la retención. No sería lo correcto. Lo correcto es que lo reporte íntegro y en la parte de abajo yo me reconozca la retención. Bien, entonces, hasta aquí fue el resumen de lo que es la reglamentación del ITBMS, el decreto 84, todo lo que de forma directa o indirecta esté relacionado con el ITBMS. Si manejamos la información y la memorizamos y la logramos entender y la estudiamos, entonces podemos preparar el ITBMS de una forma más fácil. Porque normalmente no podemos ir de la práctica a la teoría, es al revés, porque el ITBMS no es como uno o como 4 por 8, como que 1 más 1 es 2.
sino que es mucho análisis y va a depender de muchas cosas. Pero si uno entiende la reglamentación, pues va a ser mucho más fácil hacerlo. Bien, en el ITBMS igual, lo hemos dividido de la misma forma, el encabezado, las ventas, la compra y la liquidación del impuesto. En el encabezado, si ustedes ven aquí, todas estas cuadrantes en rojo que no tienen flecha amarilla, el formulario se lo va a dar en forma automática, excepto en el tipo de presentación. En el tipo de presentación, allí el formulario, o sea, le va a aparecer en forma automática, pero usted lo puede cambiar. Entonces, en el tipo de presentación le va a salir final, sin operaciones y operaciones eventuales. Entonces, ¿cuándo es final? Cuando es mi última declaración de ITBMS porque se va a realizar el cese definitivo de operaciones o porque he perdido mi condición de contribuyente de ITBMS y este es el último mes que reporto. Ese en el caso de final. Cuando es sin operaciones es cuando no tuve ninguna transacción ni de venta ni de compras o gastos. Pero si tuve transacciones de compras o gastos, pero no tuve transacción de venta, entonces no es sin operación. Y operaciones eventuales son aquellos contribuyentes que por naturaleza están exentos del ITBMS, pero que realizan una operación extraordinaria dentro de sus ventas y que esas sí están grabadas de ITBMS. Por ejemplo, una empresa que solo vende productos agroquímicos, pero vende un activo, vende un equipo rodante. La venta de ese equipo rodante es grabado de ITBMS porque está transfiriendo un bien mueble. Aunque la transacción me resulta en pérdida, yo tengo que reportar esa venta. En el tipo de declaración, esta opción despliega dos opciones, original y rectificativa. Original es cuando voy a presentar por primera vez el mes y rectificativa es cuando voy a corregir algo de un mes que ya reporté. Y el parágrafo 9A es para cuando se reporta el ITBMS de forma trimestral, que son para las profesiones liberales o las sociedades civiles. Si no es ni una ni la otra, se deja en blanco. En el cuadrante de las exportaciones, ventas y exportaciones, en este cuadrante, en la casilla 11, que dice operaciones grabadas del periodo, ventas y prestación de servicios. Si ustedes ven esa casilla, es muy general, ventas y prestación de servicios. Entonces, para poder analizar, yo tendría que ir a la reglamentación del ITBMS y que define como venta y prestación de servicios. Ejemplo, además de ventas, dice la reglamentación, te define el listado, pero al final te dice, además de ventas y prestación de servicios, también deberá registrarse operaciones como la permuta, dación en pago, aportes a sociedades, cesiones o cualquier transacción que transfiera un bien, consumo personal de los bienes o entidades, transferencias a través de contratos para transferir un bien al dueño similar por la liquidación parcial o total de una empresa. O sea que aparte de las ventas y prestación de servicios, las demás operaciones que se definen van en esta casilla. Van en esta casilla. Entonces, cuando tengan alguna actividad extraordinaria que está fuera del giro ordinario y tienen la duda en qué casilla va, pueden consultar en la reglamentación y allí se los va a definir. Entonces, por ejemplo, tuvieron una dación en pago. Entonces, ¿cómo lo define la norma? Entonces, depende de su definición, ya va a ser un poco más fácil saber qué va en la casilla número 11. En la casilla de devoluciones y descuentos en compras también tiene la excepción de los 180 días. Incluso ahí se pueden incluir las compras no grabadas, las devoluciones en compras no grabadas, porque el débito fiscal que causa esta devolución no se calcula automático. Entonces, como usted lo coloca manual, usted puede ahí colocarlo también, porque lo correcto es que se presente por separado, no que vaya a nistear. En la casilla 17
y la casilla 18 son las que normalmente se pueden prestar a confusión. Entonces, en la casilla 17, ambas son actividades que están exentas del pago del ITBMS, pero no están exentas del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué coloco yo en la casilla número 17? En esa casilla van las actividades del agro, actividades realizadas en operaciones dentro de las zonas libres y áreas económicas, gaseosas, petróleo, productos alimenticios, productos químicos para el agro, todo lo relacionado al agro, todo lo relacionado a útiles escolares, revistas, libros, herramientas del agro, agua suministrada por el IDAN, los productos de farmacia, monedas, acciones, cemento para el canal, servicios médicos, alquileres mayores a 6 meses, los servicios prestados de educación, las energías eléctricas, los correos, seguros, todas esas actividades irían aquí. Pero obviamente uno no se va a memorizar todo, pero lo que uno sí puede hacer es consultar la reglamentación. Y lo ideal es que hoy podamos conocer a dónde yo puedo ir a consultar para poder hacer el ITBMS. Ah, ya sé, al artículo 1057V, al decreto 84, y etcétera, ¿no? Entonces, allí me va a identificar qué son operaciones exentas. Y ya sé que eso va en la línea 17. Entonces, en la línea 18 también está exenta del ITBMS, pero me dice otra, me señala otra parte del Código Fiscal, porque en la primera es el parágrafo 8 y en la segunda es el 7. Así que dependiendo lo que el artículo del Código Fiscal me diga, de esta misma forma allí yo lo voy a reportar. Entonces, en la casilla 18 van las donaciones, las expropiaciones, las ventas que yo le haga al Estado, eh, los ingresos ingresos por intereses en cuentas bancarias, cuentas de ahorro, van las operaciones o las ventas que yo le pueda hacer al Estado. Entonces van aquí en la línea 18, que son totalmente diferentes. Entonces, puedo decir, no, pero si en la 17 o en la 18 me va a causar lo mismo, pero no, no se interpreta igual. Y lo correcto es reportarlo en la línea que corresponde. Compras y exportaciones. En las compras y exportaciones, bien, en estas primeras líneas, que son, como dice aquí, son las compras y prestaciones de servicios e importaciones grabadas que son imputables directamente a operaciones grabadas, o sea que son 100% deducibles. Según el análisis que hicimos anteriormente, se colocan en estas líneas. ¿Por qué? Porque este crédito que me causa esa transacción va a ser 100% deducible del ITBMS. Y en las casillas la 26, 27 y 28 son las operaciones mixtas, que no va a ser 100% deducible, sino en proporción a lo que es mi venta grabada. Asimismo, en esa proporción me va a reconocer el formulario del ITBMS. Eso me lo hace automático. Si ven las demás líneas, en el caso de las ventas, estas líneas no las expliqué porque ya son líneas que están explícitas y da sobreentendido qué es lo que se reporta ahí. Por ejemplo, en la línea 13, todo lo que es venta de bebidas de alcohol. Ya yo sé que no la puedo poner ni por acá, ni por acá, ni por acá. Ella va aquí porque ella tiene una línea especial. Pero hay líneas que son muy generales y esas son las que estamos definiendo ahorita. Entonces, lo que yo pueda identificar según el análisis como operaciones mixtas va en este renglón. En las casillas del 30, 31 y 32 van las compras y prestaciones de servicios e importaciones grabados destinados directamente a exportaciones y reexportaciones. Vamos al anterior. Aquí también hay operaciones de exportación y reexportación. ¿Y qué pueden ver aquí? Que es exento de ITBMS. O sea que toda la venta que yo haga
de exportación y reexportación va a ser exenta de ITBMS. Pero cuando voy al ITBMS, al formular, en la parte de compra, yo puedo tener, yo las puedo tener. Entonces, esas que están relacionadas directamente con la exportación y reexportación, yo las voy a colocar aquí. Es el mismo análisis. O sea, de las importaciones que yo realice, cuáles son destinadas a estas actividades y cuáles son destinadas a estas actividades. Pareciera que no tiene importancia, pero sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque ella causa un crédito fiscal, porque es grabado y lo pagué. Pero cuando voy a exportar y reexportar, yo no estoy pagando ITBMS. Entonces no me puedo reconocer un crédito cuando no tuve un débito. Entonces, lo que yo coloque aquí en el cuadrante de liquidación de impuestos va a tener un efecto que vamos a ver más adelante. Y ya estas de acá son también compras y prestaciones de servicios, importaciones grabadas destinadas directamente a exportaciones exentas, si estas son de las mismas operaciones, pero con diferentes actividades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la referencia que nos da el renglón y poder identificar en qué línea se coloca. Y en esta línea, en la casilla 39, van las compras e importaciones exentas, que son las que no pagan ITBMS, y en la línea 402 está la línea de devoluciones y descuentos. Que allí van las devoluciones o descuentos por revisión de contratos, bonificaciones, descuentos y todo lo demás. ¿A dónde va o dónde yo puedo reportar el crédito causado por una cuenta dada de baja o clasificada como cuenta mala? En esta línea, en la casilla 402. Ahí me la reconozco. Bien, una vez ya he podido elaborar el ITBMS de forma correcta, entonces voy a la casilla de la liquidación del impuesto y en esta casilla de liquidación del impuesto me va a decir cuánto es mi débito fiscal, que es el ITBMS de mis ventas, automático. El crédito fiscal deducible de operaciones grabadas del periodo, que es en el crédito de las compras. En la casilla número 1, ¿cuándo voy a tener un monto aquí? Voy a tener un monto allí cuando yo reporte a compras de operaciones mixtas y tenga ingresos grabados e ingresos exentos. Si esto representa un 60% y las exentan un 40%, entonces del crédito o ITBMS que cause la operación mixta va a ser no deducible el 40%. Por eso lo hace el formulario automático. Entonces no va a ser deducible en el ITBMS, o sea que no me lo va a restar aquí, pero este monto que está aquí yo lo voy a registrar en mi contabilidad dándole un débito al gasto de ITBMS y un crédito al ITBMS. Y así puedo conciliar mi formulario con la contabilidad. El saldo a favor del contribuyente, esto viene del mes anterior y pasa automático. En la línea 52 es donde yo voy a reportar mis retenciones. Aquí hay un formulario, tengo que colocar los datos del agente retenedor, el número de la certificación o la resolución y ya todos los datos, las ventas grabadas, el ITBMS que causó, qué porcentaje de retención aplica y sale el monto automático. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una devolución en venta de un agente retenedor? Yo también me voy a reconocer el crédito fiscal de esa retención y la voy a reportar aquí. Y esa retención, perdón, eso sería un débito fiscal y esa retención la voy a reportar aquí en negativo, porque el formulario lo permite, en negativo. Y ya viene la línea 53, o sea, porque decíamos anteriormente, las actividades de exportación y reexportación son no grabados. Pero yo puedo tener las importaciones para estas actividades grabadas de ITBMS. Entonces, al colocar todas esas transacciones en la línea que corresponde, se va a causar el CPC. El CPC, un certificado de poder cancelatorio. ¿Qué me dice?
que como yo pago un impuesto por la importación, pero yo vendo exento, ese crédito en el formulario del ITBMS no me va a reconocer el crédito por esa importación, porque yo debo comprar grabado para vender grabado. Entonces, la DGI no va a reconocer un crédito para disminuir el impuesto cuando tú estás vendiendo exento. Entonces, ese crédito del ITBMS que yo pague de las importaciones, va a ir aquí. En la casilla 46 al 48 se va a registrar el crédito de la importación, o sea, el ITBMS del mes que yo estoy reportando, porque el formulario no me lo reconoce. Yo puedo usar ese monto que causó en el mes en la línea 53. Yo lo puedo utilizar. Pero si no lo utilizo, él se va a ir acumulado del 60 al 63. En la casilla 60 y 63 va a registrar y se va a quedar un acumulado. Ese acumulado ya no lo puedo utilizar acá, pero sí lo puedo solicitar a la DGI y la DGI me emitiría una resolución para reconocerme X monto y rebajar el impuesto estimado cuando yo haga mi declaración de renta. Entonces, pero eso se causa cuando yo tengo estas transacciones de exportación y reexportación y yo realizo ventas de exportación y reexportación. Así que todas las líneas del ITBMS son importantes y todas tienen una razón de ser. Bien, entonces el certificado de poder cancelatorio se le dan a los contribuyentes que desarrollan actividades de exportación y reexportación porque esas actividades están exentas del pago de ITBMS y que al declarar y liquidar el ITBMS les va a resultar un crédito fiscal a su favor. Para poder reconocérselo harán una solicitud ante la DGI para su debido uso, ya sea acumulado o utilizarse en la declaración del ITBMS del mes en que se declara, que es la causal. Así que, ¿de qué manera puedo identificar cuando pueda tener estos casos? Cuando revise los ingresos de la empresa y vea que tiene actividades de exportación y reexportación. Allí me podré dar cuenta. Ok, hasta aquí ya voy a poner pausa y si tienen alguna consulta, ¿me pueden decir la hora? 4:08. Y 30. Ok, vamos a repasar el examen.